Buenos días a todos. Es un privilegio estar aquí para poder nosotros conversar sobre Cazadores de Microbios. Un libro que, a pesar de tener casi un siglo, este libro conserva una vitalidad y una relevancia sorprendente para entender no solamente la ciencia, la salud pública y la vida de los científicos que trabajan detrás de los grandes avances de la salud y la medicina. ¿Qué es este libro y por qué nos importa hoy? Cazadores de Microbios es una crónica apasionante sobre la búsqueda de respuestas en el mundo invisible de los microbios. El autor nos presenta con un lenguaje claro y literario la historia de científicos como Louis de Pasteur, Robert Koch y otros que, mediante la observación, experimentación y a veces fracasos y controversias, descubrieron las causas de enfermedades y se sentaron las bases no solamente de la microbiología clínica y la medicina preventiva. Aunque el libro se gestó en un contexto histórico distinto, sus lecciones siguen siendo válidas. La ciencia se construye con curiosidad, método, evidencia y también con dudas críticas y debates éticos. Maestro Alexei, ¿qué nos puede decir acerca del objetivo que tenía el autor al escribir este libro y qué impacto buscaba en el público en general? Yo siento que como parte, una de las problemáticas que tenemos como científicos a veces es el transmitir el conocimiento que vamos generando al público general. Particularmente porque usamos a veces un lenguaje muy específico y entonces es muy difícil tratar de dar el mensaje. Entonces, parte del objetivo de este libro es como volverlo un poco más comestible, digerible, la historia de cómo se desarrollan al menos algunos de los descubrimientos que se han tenido a lo largo de no solo microbiología, pero de ciencia en general. Entonces, es precisamente facilitar esa forma de comunicación. ¿Cómo es el proceso de un científico? Al final de cuentas nos basamos en la observación, en la curiosidad, en aquello que nosotros vemos a nuestro alrededor y problemáticas que nos rodean, ¿no? Entonces, el objetivo en sí es dar a conocer al público en general cómo hacemos ciencia. Ahora, hay muchos más científicos, solamente abordan unos cuantos pocos. En particular, creo que el más común entre ellos es Pasteur, ¿no? Todos los alimentos que al final de cuentas consumimos, como los enlatados, pues tienen un proceso de pasteurización. Entonces, pues ¿cómo vienen estas ideas? Cómo a final de cuentas incluso parte de sus miedos es lo que los motiva para poder encontrar respuestas a preguntas tan inquietantes como ¿por qué nos enfermamos?, ¿no? Cazadores de Microbios en sí habla no solamente de enfermedades, pero también como de soluciones. Entonces, ¿cómo es que se desarrollan las vacunas? Cómo podemos identificar que todo aquello que no vemos realmente sí tiene un impacto a nuestra salud. Entonces, es esta idea de transferir ese conocimiento al público en general. Ese fue como tal el objetivo al momento de hacer ese libro. Entonces, sí tiene una parte de ficción, no lo voy a negar. Precisamente en el método científico nos lo romantizan un poquito, ¿no? Al momento de hacer ciencia, digamos que cuando somos estudiantes nos lo plantean de una manera, ¿cómo decirlo? Pues ficción. No sé si han visto, por ejemplo, la película de Alien o alguna de esas. Bueno, prácticamente tenemos ahí dilemas científicos también. Entonces, muchas veces la curiosidad es lo que al final de cuentas nos lleva a tomar decisiones y acciones, ¿no?, que pueden estar entre la línea de lo ético, lo no ético. Lo mismo pasa en la película. Entonces, estamos justamente haciendo ese pequeño salto, pero al final de cuentas hay que darle este tono un poco más digerible, ¿no? Entonces, regresando a lo del método científico, cuando nosotros hacemos ciencia tenemos una pregunta, y de esa pregunta salen más preguntas, y el chiste es irlas resolviendo de poco a poco. Pero no todo es sencillo. A veces el método de observación es, ok, ya identifiqué algo que no conozco, ahora tengo que hacer una investigación completa de lo que se conoce en ese momento, y esa es la parte que a veces llega a desanimar, que no mencionan en los libros, ¿no?
darnos un contexto. No todo es tan sencillo como parece. Y en esta parte del libro al menos lo mantiene como de una manera muy ligera, porque precisamente en ese entonces pues estábamos en la época de los descubrimientos. Ahorita hacer un descubrimiento de ese nivel está un poco caro. Entonces precisamente cada vez se vuelve mucho más complejo, ¿no? Entonces una vez que tenemos esa observación directa de esa pregunta, la vamos contextualizando y sí puede llevar un proceso de meses, a veces años. Entonces ya después podemos pasar a la experimentación, que es el énfasis del libro. ¿Cómo hacemos experimentación? Entonces de aquí creo que igual venía en una de las preguntas, me adelanto un poquito, eso de observación empírica y observación controlada, ¿no? Entonces a veces vemos cosas a nuestro alrededor y a eso podríamos denominar como observación empírica, ¿no? Entonces, pero eso no es experimentación todavía. Experimentación es como dar condiciones controladas para ver qué pasa. Y eso también es un proceso bastante lento en ocasiones. Y si antes nos tomaron meses, años encontrar ese contexto, para hacer la experimentación puede llevar incluso el doble de tiempo, dependiendo de qué área, ¿no? Entonces, digamos que al final, el objetivo como tal es romantizar el proceso para que les dé curiosidad por el método científico.